A lo largo de la historia, la esclavitud ha tomado múltiples formas, destacando un capítulo particularmente oscuro que definió el destino de millones de personas, el comercio transatlántico. Durante siglos, grandes imperios y poderosas empresas construyeron su riqueza a costa del sufrimiento de seres humanos. Hoy exploraremos los barcos, los mercados y los países que cimentaron esta brutal industria, dejando una herida abierta que aún podemos sentir. Para entender cómo la esclavitud se convirtió en un sistema globalizado, primero debemos remontarnos a sus orígenes. Los primeros sistemas de esclavitud. Desde las civilizaciones antiguas, la humanidad ha utilizado la esclavitud como herramienta de poder y control. En Egipto, los esclavos construían monumentos colosales. En Grecia, eran la base de la economía y trabajaban en minas y hogares. En Roma, los esclavos luchaban en los coliseos y servían a la élite. Sin embargo, todo cambiaría con la expansión colonial. Lo que antes era un sistema de esclavitud localizado, pronto se convertiría en una red internacional de explotación, donde millones de personas serían arrancadas de sus hogares y llevadas a un destino incierto. El comercio transatlántico de esclavos. El siglo XV marcó el inicio de una de las redes de explotación más crueles de la historia, el comercio de esclavos africanos. Portugal y España fueron los pioneros, seguidos por Inglaterra, Francia y los Países Bajos. Millones de hombres, mujeres y niños fueron arrancados de sus tierras, encadenados y llevados a los puertos comerciales. Allí, los barcos negreros, diseñados para maximizar el número de esclavos, los transportaban en condiciones aterradoras. Estos barcos tenían compartimentos minúsculos donde los esclavos apenas podían moverse. Muchos morían en el trayecto debido a enfermedades como el escorbuto y la disentería, y luego, sus cuerpos eran arrojados al océano sin ceremonia alguna. Era una máquina de explotación sin piedad. Transportar esclavos en barcos negreros era solo el primer paso. Una vez en América y Europa, estas personas eran vendidas como mercancía y obligadas a trabajar en las industrias más lucrativas del momento. Así nació una economía basada en el sufrimiento. Se estima que más de 12 millones de africanos fueron víctimas de este sistema. La economía de la esclavitud. La esclavitud no era solo un acto de violencia, sino una industria multimillonaria. En América, los esclavos trabajaban en plantaciones de azúcar, algodón y tabaco, generando fortunas para las élites europeas. Empresas británicas, portuguesas y francesas dominaban el comercio esclavista, convirtiendo seres humanos en mercancías. Se vendían en subastas, donde los compradores examinaban sus dientes, músculos y resistencia física como si fueran productos de consumo. Las familias eran separadas sin miramientos. Los esposos eran arrancados de al lado de sus esposas, los niños eran arrebatados de los brazos de sus madres, y cada uno de ellos tenía un precio determinado por su edad, fuerza y habilidades. Pero la historia de la esclavitud no es solo una historia de opresión, sino también de resistencia. A pesar del terror y el abuso, hubo quienes se levantaron contra el sistema y lucharon por su libertad, iniciando una serie de rebeliones y movimientos que cambiarían el rumbo de la historia. Resistencia y abolición. A lo largo de los siglos, los esclavos se fueron rebelando en plantaciones, barcos y ciudades. En Haití, la revolución encabezada por Toussaint Louverture llevó al primer estado libre de esclavos en 1804. En Estados Unidos, Frederick Douglass alzó su voz contra la esclavitud, impulsando el movimiento abolicionista.
Poco a poco, el mundo despertó a la necesidad de erradicar esta práctica inhumana. Sin embargo, en algunos rincones del mundo, la sombra de la esclavitud persistió por décadas. En Mauritania, donde esta práctica estaba profundamente arraigada, la abolición oficial llegó en 1981, aunque la lucha por erradicarla por completo continuó durante años. No fue hasta 2007 que se criminalizó su ejercicio, marcando el último paso en el largo camino hacia la verdadera libertad. A pesar de los avances, organizaciones de derechos humanos siguen denunciando casos de esclavitud moderna, recordándonos que la batalla por la dignidad y la justicia nunca termina. Y aunque la esclavitud fue abolida en la mayoría de los países, ¿piensas que realmente terminó? En la actualidad, seguimos viendo nuevas formas de explotación. Las cadenas de hierro han sido reemplazadas por sistemas invisibles de control que siguen privando a millones de personas de su libertad. La esclavitud moderna. La diferencia entre el pasado y el presente es que antiguamente, la esclavitud era visible, brutal y reconocida. Hoy, las cadenas son invisibles, pero igual de opresivas. Muchas personas trabajan en condiciones extremas, sin derechos laborales y con salarios miserables. En el ámbito digital, nuestros datos personales y tiempo en línea se han convertido en una nueva moneda de cambio, generando fortunas para grandes corporaciones a costa de la privacidad y el bienestar de los individuos. La lucha contra la esclavitud continúa, y depende de nosotros reconocer sus nuevas formas para combatirlas. La esclavitud nos muestra el lado más oscuro del ser humano, como la capacidad de convertir a otros en mercancía. Pero también nos recuerda la fuerza de quienes lucharon por su libertad. Hoy, la verdadera pregunta es, ¿hemos aprendido lo suficiente para no repetir los mismos errores bajo nuevas formas de opresión? Desarróllalo en los comentarios.